Noches, profesor. En esta ocasión le vamos a explicar lo que es el tratamiento digital de la señal de voz. Nuestro grupo está conformado por el grupo número 7, Josué Luna, Sebastián Guerrero, Simón Orellana y Vicente Quintero. Para empezar, una breve introducción, vamos a presentar el grupo, unas breves definiciones generales acerca del tópico elegido. Vamos a establecer unas propiedades fundamentales del sonido y sus características. Conversaremos acerca del procesamiento digital de la voz y unas conclusiones respecto al tema. Para empezar, hablar sobre el tratamiento digital de la señal de la voz, hay que definir qué es el sonido. Y pues el sonido tiene ciertas características únicas que lo hacen especial y distinguible. Cuando se generan vibraciones que producen sonido, también se transfiere energía. En este caso, la energía mecánica se produce en alterar condiciones del medio, se convierte en energía sonora o acústica, que puede ser captada y percibida por el oído humano o por dispositivos receptores diseñados para este propósito. Algunas propiedades del sonido son velocidad del sonido, intensidad sonora, tono, timbre y duración. Empezando por un aspecto importante acerca del sonido, hay que establecer una cierta métrica, una regla, que va a definir la medición del sonido, el cual en este caso es el decibelio. Y como bien dije antes, es una unidad de medida más comúnmente usada para utilizar medir el nivel de potencia o intensidad del sonido. Y se utiliza para cuantificar la intensidad de un sonido determinado. Aquí podemos ver a la derecha una pequeña escala de los decibelios, empezando desde los menos audibles o con los menos intensidad, que puede ser la respiración, hasta llegar a sirenas de policía, aviones o fuegos artificiales. Ahora lo dejo con mi compañero Sebastián. Bueno, siguiendo con el tema de tratamiento digital de la señal de la voz, tenemos que empezar a hablar sobre los ecualizadores, ¿no? Los ecualizadores son dispositivos que nos permiten ajustar la amplitud de un grupo de armónicos. Este grupo de armónicos es lo que compone un sonido. Cuenta con controles de ganancia, este dispositivo, frecuencia y obviamente un ancho de banda que permite determinar la cantidad de decibeles que desea aumentar o se desea disminuir dentro del espectro de sonido que se está procesando. Bueno, aparte del ecualizador, hablamos de los filtros. Que los filtros son similares a los ecualizadores y se utilizan para alterar la composición de frecuencias fundamentales y sus armónicas en el audio. Estos dispositivos operan sobre una porción del espectro armónico y nos permiten modificar el espectro de audio de diversas formas. Su función principal es ajustar la frecuencia de sonido para obtener el efecto deseado en la reproducción del audio. Siguiendo con el tratamiento digital de la señal de voz, tenemos la reverberación, que se describe como el eco. El eco ocurre cuando las ondas emitidas por una fuente se reflejan en la superficie de un espacio cerrado, como un teatro, una iglesia, una escuela. Bueno, estas ondas reflejadas se vuelven a reflejar varias veces, creando un efecto de repetición del sonido. Bueno, siguiendo con el tratamiento digital de la señal de voz, tenemos el amortiguamiento. Se puede decir que es el opuesto al eco. La pérdida de energía de una onda sonora en su medio de propagación es conocida como el efecto de atenuación, incluso en ausencia de obstáculos. Una onda sonora experimentará
una disminución en su energía a medida que se propaga. Bueno, y esta pérdida de energía es proporcional a la distancia recorrida y aumenta con la frecuencia de la onda. Por lo tanto, se puede decir que las fuentes sonoras distantes experimentan una pérdida adicional en alta frecuencia, además de la pérdida de nivel debido a su distancia. En entornos húmedos, este efecto de atenuación incrementa aún más. Ahora los dejo con mi compañero Simón Orellana. Bueno, continuando con el tema del tratamiento digital de la voz, tenemos otro fenómeno que ocurre, que es el de la refracción. La refracción ocurre cuando la densidad del medio a través del cual se propaga una onda de sonido cambia. Este cambio en la densidad provoca una alteración en la velocidad de propagación en la onda y consecuentemente en su dirección. En el ejemplo que vemos del lado derecho, se puede apreciar un rayo incidente de la luz solar, donde se puede apreciar el fenómeno de refracción cuando éste pasa a través del agua. También tenemos la reflexión. La reflexión es cuando una onda sonora rebota en una superficie. Parte de la energía de la onda se refleja mientras que el resto se absorbe o se transmite. Si la superficie es plana, la onda acústica se reflejará como la luz se refleja en un espejo. Sin embargo, si la superficie es irregular, la reflexión será difusa y ocurrirá en diferentes ángulos. Luego tenemos la difracción. La difracción es un fenómeno que sucede cuando una onda de sonido original se distorsiona al encontrarse con un obstáculo en su camino. Aunque la onda de sonido continuará propagándose como si el obstáculo no estuviera allí, esto solo ocurre cuando la longitud de onda es mucho mayor que las dimensiones del obstáculo. En el caso contrario, se formará una zona de sombra amplia, como podemos apreciar en la imagen de la derecha. Otro fenómeno sería la absorción. La absorción ocurre cuando una onda sonora llega a una superficie y parte de su energía se refleja, pero otra parte es absorbida por el nuevo medio. Todos los medios absorben una cierta cantidad de energía que transmiten. Ninguno es completamente opaco. Bueno, ahora lo dejo con mi compañero Simón Orellana. Ok, siguiendo Ahí. con las propiedades del tratamiento digital de la señal de voz, están las señales coherentes. ¿Qué ocurre cuando dos fuentes sonoras emiten la misma señal con la misma fase y amplitud? Y además están lo suficientemente cerca una de la otra. Se dice que las señales sonoras son coherentes. En este caso, se obtiene un aumento de 6 decibel en la presión del sonido emitido por ambas fuentes, lo cual equivale a una duplicación de la presión sonora, como se puede apreciar en la imagen o en la animación que se tiene a la derecha. También está el efecto Peine. ¿Qué ocurre cuando un punto es impactado por un sonido proveniente de dos fuentes sonoras que emiten la misma señal, pero de distancias diferentes? Esto resulta en la aparición del fenómeno conocido como efecto Peine. El efecto audible se caracteriza por tener similitudes con un efecto de flanging o un sonido robótico. Ahora les voy a hablar sobre las etapas del tratamiento digital de la señal de voz. Básicamente se encarga de manipular señales de voz en formato digital. Si bien se sabe que las señales de voz son señales analógicas, esto consiste en convertir la señal analógica en una señal digital, es decir, en una serie de números discretos que pueden ser procesados por computadora. Las etapas son las siguientes. Primero tenemos la conversión analógica digital, ADC, que consiste básicamente en que la señal de voz analógica se convierte en digital mediante un dispositivo ADC. Después está el procesamiento digital. La señal digital se procesa usando diversas técnicas como reducción de ruido, mejora del habla, comprensión de voz, reconocimiento de voz y síntesis de voz. Después tenemos la conversión digital a analógica, DAC, que consiste en que la señal digital se convierte de nuevo en analógica mediante un DAC o un dispositivo DAC. Básicamente sería el proceso opuesto al primer paso de la conversión analógica a digital.
Ahora tenemos las aplicaciones del tratamiento digital de la señal de voz. En primer lugar tenemos la telefonía, que bien se sabe que es la aplicación más común, en donde los teléfonos móviles y fijos utilizan PDB para comprimir y transmitir la voz. Reconocimiento de voz. Esto ocurre en los sistemas de reconocimiento de voz, como los que se utilizan en los smartphones y los asistentes virtuales. Utilizan PDB para convertir la voz hablada en texto. Síntesis de voz. Los sistemas de voz, de texto a voz, como los que se utilizan en los lectores de pantalla y los sistemas de navegación GPS, utilizan PDB para generar voz artificial a partir de texto. También están los asistentes virtuales, como los ya bien conocidos Siri, Alexa y Google Assistant, que también de igual forma utilizan PDB para procesar comandos de voz y generar respuestas. Después está la edición de audio, que es el software de edición de audio que utiliza PDB para realizar diversas tareas, como la eliminación de ruido, la ecualización y la amplificación de efectos. Finalmente, y para concluir, tenemos que el procesamiento digital de la señal de voz PDB es un campo de la ingeniería que manipula las señales de voz en formato digital. Esto permite mejorar la calidad del sonido, comprimir datos, reconocer voz y generar voz artificial. Y asimismo es una tecnología importante que tiene un gran impacto en la forma en que interactuamos con el sonido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.